La gente podrá hacer cualquier cosa, no importa cuán absurda, con el fin de evitar enfrentar su propia alma. Carl Gustav Jung. Muy buenas noches a todos, les saludo desde la ciudad de Medellín, para Colombia y el mundo. Son las 7:30 de la noche y estamos transmitiendo, como cada lunes, a través de Speaker, su programa académico y cultural Radio Psicol. Hoy continuaremos con las heridas del ser, serie de programas que sirven de antesala al taller con el mismo nombre y en el cual se pueden inscribir a través de nuestro blog pht9.blogspot.com, así como también pueden escucharnos en diferido este y los programas anteriores allí en nuestro blog o en nuestro canal de YouTube, Psicología Holística Trascendental. La herida de la que nos ocuparemos esta noche es el abandono. Para ello hemos traído una frase de Ralph Waldo Edison que cita, abro comillas: abandonar puede tener justificación, abandonarse no tiene ninguna. Cierro comillas. Cuando habla de abandonar se refiere a abandonar al otro. Puede que eso tenga una justificación, pero abandonarse a sí mismo, eso no tiene ninguna justificación, no tiene nombre. Abandonar a alguien es aislarse de esa persona, es dejarlo atrás, es no querer tener nada con esa persona, con ese sujeto. Suele confundirse con el rechazo, es decir, suele confundirse abandono y rechazo, pero la verdad es que hay una gran diferencia entre ambos términos. Es que mientras el rechazo repele, el abandono aleja. La persona se aísla o aísla su presencia. La herida se sitúa al tener, en el tener, más bien en el tener y en el hacer, y no tanto en el ser. Como lo es en el caso de los niños, que al tener un nuevo hermanito, se sienten abandonados por sus padres, ya que los niños, al ver la atención en su hermano menor, se ven poco atendidos. He aquí un ejemplo del abandono. Este dolor creará una máscara que le hará creer a ese ser humano, a esa persona, a ese niño, a ese hombre futuro, hombre o mujer, que no tendrá sufrimiento. Una máscara que le hace creer que no va a tener sufrimiento. Muchas personas tienen sufrimiento por la herida del abandono, pues cuando eran pequeños experimentaron una falta de comunicación por uno de sus progenitores, principalmente el del sexo opuesto. Para ellos este progenitor era demasiado reservado, y aun cuando había un deseo para que se hicieran cargo de ellos, se convencieron de que no les interesaban. En esta herida se experimenta el abandono con el padre del sexo opuesto, principalmente. Las personas que sufren abandono suelen equiparar esa sensación junto con la del rechazo, por eso a veces se confunde. Se llega tanto a confundir que incluso a veces se mezcla. Ahorita veremos un poco por qué. Normalmente hay rechazo del progenitor del sexo propio, del mismo sexo, porque éste se rechaza desde mucho tiempo atrás a sí mismo, es decir, el progenitor. Si el progenitor se rechaza a sí mismo, va a rechazar a sus hijos. Quienes sufren abandono consideran no ser seres humanos queridos o amados. La ausencia de esta alimentación física y afectiva también puede originar sentimientos de abandono antes de los 2 años, formando una máscara con el pasar del tiempo de una persona dependiente, es decir, la máscara de la dependencia. Esta máscara se caracteriza por un cuerpo que carece de tono, un cuerpo largo, delgado y encorvado. Su sistema muscular, aunque aquí quiero hacer una acotación, y es, a veces no es delgado, a veces también es más bien grueso, un cuerpo grueso. Sí, antes de continuar quería hacer esto y ya veremos por qué. Vamos a ver algo un ejemplo que quiero poner. El sistema muscular de estas personas
no está muy desarrollado para mantener su cuerpo erguido. Es un cuerpo que expresa lo que es su máscara. Es una persona que no cree poder lograr algo por sí sola. Es una persona que depende del otro, que se sustenta en el otro, que se apoya en los demás. Entonces, digamos lo siguiente. Quiero comenzar otra anotación para poder ir aclarando esto. Y es que si bien muchos padres en sí no es que abandonen, sus actitudes, muchas veces por inmadurez o desconocimiento, serán tomadas por el infante como un abandono. Es decir, el niño tendrá la sensación psíquica y emocional, aunque esta no sea física, aunque el padre no sea ausente, aunque el padre esté ahí, padre o madre, aunque estén ahí presentes, son las actitudes de ese papá o de esa mamá que de una u otra forma, ahorita lo poníamos con un ejemplo, el del hermanito, claro, o sea, en ningún momento han abandonado al niño, pero el niño siente que está siendo desplazado, se siente abandonado. Recordemos que la soledad se caracteriza por un vacío existencial a pesar de la multitud que acompañe. Esto me parece importante aclararlo porque si la máscara que surge ante la herida de abandono es la máscara de la dependencia, de la incapacidad, del báculus, entonces hay que reconocer que en general la mayoría de las personas tienen en algún momento o bajo ciertas circunstancias esta máscara la tienen puesta. En psicoterapia Gestalt, precisamente uno de los principales objetivos es lograr que la persona se valga de sí misma, se responsabilice de su vida, de su situación, de su aquí y ahora. Aprenda a caminar sin ese bastón que es el otro, o eso que le permite ser en el mundo, porque muchas veces no es un otro, sino algún elemento, alguna, no sé, algo que se repite. Por ejemplo, las drogas. Sí, a veces puede ser una persona, otras veces puede ser simplemente un objeto. Y por eso hablamos de dependencia, del báculo, del sostén, de la no responsabilización del ser. También es importante o fundamental diferenciar muy bien entre la máscara del huidizo y la del dependiente. El huidizo se sostiene en sí mismo, el dependiente no. Sin embargo, las heridas de abandono nos pueden a veces hacer sentir como uno o como el otro. La persona con características de abandono tiene sus músculos flácidos, su postura encorvada y poco tono en ciertos lugares del cuerpo, como por ejemplo en la piel. Y a pesar de que se practique la halterofilia, el cuerpo puede volver a su estado, es decir, si ocultas una herida con una venda, esta volverá a su estado normal de flacidez. No sé si la palabra flacidez aquí aplique, está bien empleada, pero no se me ocurre otra. De los 5 tipos de heridas, la equivalente a ser más víctima, o más bien una víctima, siempre es la que conforma la máscara del abandono. La persona víctima de las nefastas consecuencias de esta herida crea problemas de todo tipo en su existencia, principalmente para llamar la atención. Y la verdad, no solo desea sentirse importante para recibir apoyo. Esa parte es importante tenerla en cuenta. No es que solo quiera sentirse importante. Perdón, no solamente que quiera llamar la atención, sino que desea sentirse importante, desea recibir ese apoyo del otro. Considera que si llama la atención de la otra persona, no podrá contar con la atención de esta, con la atención de quien realmente quiere. Otra característica del dependiente es que suele ser muy altruista y ayuda a todos a recibir aceptación. El dependiente también es muy inestable, puede estar feliz y pleno en su día, y al otro día puede disgustarse aparentemente sin motivo.
pero todo es producto del miedo y la soledad. La ayuda que necesita el dependiente siempre será de los otros y no su autoayuda, por así decirlo. Tiene dificultad para tomar decisiones por sí mismo, por mínimas que sean, y siempre está buscando la aprobación externa. El dependiente utiliza con frecuencia la frase "ya no soporto más", "ya no aguanto más", lo cual indica hasta qué punto hacemos algo a los demás sin darnos cuenta de lo que reprochamos o de lo que tenemos que los otros no hagan, de lo que tememos que los otros no hagan. Cuando piden ayudas, se les es muy difícil aceptar negativas por la poca tolerancia a la frustración que tienen, y por ello tienden a utilizar la manipulación y el chantaje.
Muy bien, ahí teníamos a Concrete Foundation con la canción Cry. Y volviendo al tema del abandono y la máscara de la dependencia, que además es una máscara que se maquilla de altruismo o valor, muchas veces una aparente innecesidad del otro, es decir, que se muestran firmes, seguros y hasta rechazan a los demás como mecanismo de defensa, como si pensaran, bueno, mejor rechazo yo antes de que me rechacen a mí. Esas personas suelen decir, no necesito de nadie para ser feliz o para vivir bien, no me hace falta nada ni nadie, entre otras frases que pueden estar empleando. Sin embargo, eso no es del todo cierto. Es más su temor a la soledad lo que los lleva a decir estas cosas o a comportarse de esta manera, que además si se mezcla con orgullo y con esa primera máscara que hablamos hace 8 días, desemboca en un constante rechazo al otro, un menosprecio hacia el otro, como conducta aversiva que conlleve a ser rechazado. Recuerden cuando hablábamos del efecto Pigmalión. Entonces, no quiero ser abandonado. En este caso es el abandono, ¿sí? Pero digamos, no quiero ser rechazado, pero entonces rechazo al otro para que me rechace a mí. Es una forma de, inconscientemente, de decir, bueno, necesito corroborar que soy un ser rechazado. En este caso es el abandonado, pero como se mezclan esos dos términos, como se mezclan esas dos sensaciones, recordemos que eso se confunde. Sí, se confunde rechazo con abandono, así que lo que en realidad busca esta persona es quedar con la sensación de abandonado o abandonada. Entonces lo que hace es rechazar al otro y así lo rechazan y tienen la sensación del abandono. El abandono en ese sentido es como un golpe en un ring de boxeo. Así que la persona con esta herida, cuando se confunde con la prepotencia, el orgullo, el rechazo, intenta dar siempre el primer golpe antes de volver a ser lastimada. Pero digamos, si en vez de recibir golpes, esta persona es abrazada, y entendamos el abrazo como una ilusión, a veces una ilusión ficticia, por así decirlo, su dependencia es casi total, flaquea con facilidad. En consecuencia, el dependiente busca consejos porque no cree ser capaz de hacer las cosas por sí mismo, aunque no necesariamente escucha lo que se le dice y a la larga hará siempre lo necesariamente, lo simple, hará siempre lo que digámoslo en términos un poco vulgares, lo que le dé la gana, ¿no? Lo que a él se le antoje, lo que se le antoje realmente. Entonces uno se preguntará, pues ¿para qué busca entonces ayuda, no? ¿Para qué está buscando ayuda? ¿Para qué busca compañía? ¿Para qué busca un consejo? Si realmente va a terminar haciendo lo que quiere. Y ni siquiera lo que quiere, va a terminar haciendo simplemente repitiendo un ciclo. Bueno, pues en realidad lo que busca esta persona es un apoyo, es sostenerse en un otro, es meter al otro en su propio círculo vicioso, meterlo ahí, que le sirva de bastón. La soledad es el temor más grande del dependiente, cree que no podrá soportarla. Por eso pone su atención en los demás, pone su atención en los otros, porque no puede soportar esa soledad y llama la atención para que ellos se la den, es decir, para que ellos suplan ese vacío que está quedando. Es tan fuerte su temor de estar solo que soporta sufrimientos mayores, como es el caso, pongamos el ejemplo de una mujer que tiene a su pareja que es un alcohólico y maltratador, alcohólico, infiel, maltratador. Esa persona prefiere eso al abandono o exilio. El dependiente generalmente tiene dificultades con la palabra dejar. Esta significa abandono, aunque no sea real, sino simbólico, como una llamada, por ejemplo, telefónica. El abandono produce una emoción muy común e intensa que conocemos como tristeza, lo que en momentos de crisis le llevan a pensar en suicidio. Puede que solo sea manipulación para recibir apoyo,
pero es un riesgo que puede resultar en una triste realidad, que puede resultar, digámoslo así, en una tragedia. Si bien decíamos que como mecanismo de defensa, cuando esto se mezcla con otros rasgos de la personalidad, cuando se mezcla con esa sensación de rechazo, puede mostrar todo lo contrario, es decir, no tanto una dependencia, sino más bien como una independencia incluso agresiva. El dependiente normalmente se muestra como víctima. Eso sí lo vamos a encontrar de lo más frecuente. La persona dependiente y solo dependiente con esta máscara de dependencia intenta generar lástima y nunca reconoce. Pongamos mucha atención en esto, esto es importantísimo. Esto es lo más evidente, lo que vamos siempre a ver. Tiene mucho que ver con la proyección. La persona nunca reconoce sus errores en los fracasos de sus relaciones interpersonales. Siempre está culpando al otro. El dependiente suele usar la palabra ausente o solo al hablar de su infancia. Mencionará que siempre estuvo solo, ya que alguno de sus padres o sus dos padres estuvieron ausentes. Llora con facilidad y no solo su abandono se lo culpa a sus padres, sino también al mundo, a Dios, si es una persona creyente. Pero entonces siempre está buscando culpables afuera, en lo externo, proyectando sus propias culpas, proyectando su propio sentimiento en el otro. Este tipo de sujetos son fusionales, es decir, se sienten responsables de lo que les ocasiona el otro y se sienten a la vez culpables cuando le pasa algo a los demás. Se dejan invadir fácilmente por lo que sienten las personas, lo que les pueden ocasionar una agorafobia. En el capítulo anterior se mencionó que el que sufría de rechazo podría contraer anorexia, pues el dependiente, puede terminar detonando una bulimia. Recordemos que la bulimia es una enfermedad en la cual una persona tiene episodios regulares de comer en exceso, lo que se conoce como ingestión excesiva de alimento, y siente una pérdida de control. Muy bien, pues la persona utiliza luego diversas formas, tales como vomitar, consumir laxantes, es decir, purgarse, o hacer ejercicio excesivo para evitar el aumento de peso. Muchas personas con bulimia también sufren de anorexia nerviosa. En la bulimia pueden presentarse episodios de ingestión excesiva de alimentos con una frecuencia de varias veces al día durante muchos meses. La persona a menudo come grandes cantidades de alimentos ricos en calorías, por lo regular en secreto. Durante estos episodios la persona siente una falta de control sobre su alimentación. Ahora bien, recuerdan que ahorita les hablaba al inicio de que les traía un ejemplo, sí, que íbamos a hablar posteriormente. Bueno, tiene que ver con ello, porque ustedes dirán, bueno, ¿por qué se amplía tanto lo de la bulimia? A ver, es importante. A ver, lo del principio era con respecto a lo del cuerpo, ¿sí? Hablábamos de que la persona con esta máscara, la máscara del abandono, la herida del abandono y la máscara de la dependencia, se caracteriza por tener un cuerpo, una figura delgada, pero eso es lo que encontramos de pronto en teoría, en la literatura. En la realidad también podemos encontrar que la persona con estas características de abandono, con esta máscara de dependencia, suele ser una persona obesa también, suele llegar a la obesidad precisamente por eso. Entonces, si la persona es bulímica, pues claro, va a preocuparse mucho por su figura, por mantenerse delgada, pero no necesariamente tiene que generar una bulimia. Hay personas que empiezan a comer y a comer y a comer y a llenar un vacío. Entonces, eso está muy relacionado. No sé si recuerdan que en el episodio anterior mencioné un libro titulado La enfermedad como camino. Pues resulta que en este libro precisamente se relaciona la ingesta de dulces, calorías, con el amor, el cariño, y por ende la necesidad, la alta necesidad de es decir, de amor, de afecto.
Cuando se siente que falta el amor, es porque está abierta la herida del abandono. Al fin y al cabo, la compañía brinda la posibilidad de llenar este sentimiento, pero si hay un abandono, es como si el amor propio se anulara, como si no valiera nada para el otro. Entonces la persona va a querer suplirlo con otros medios. Se utiliza, en este caso, la ingesta de alimentos que empiecen a llenar. Por eso, aunque se dice que la persona con esta máscara de dependencia, con la persona con esta herida de abandono, en su contextura física puede ser delgada, ahí yo entro en una discusión, sí, entro como en una, no sé, como muy de acuerdo, o sea, puede que sí, puede que no, porque más bien puede ser una persona obesa, ¿vale? Ok. De todas maneras, de esto se va a ampliar un poco más en el taller. No quiero detenerme solo en esto. Más bien hablemos un poco en lo que se refiere a las enfermedades físicas. En lo referente a enfermedades físicas, estas personas se vinculan con el asma, la miopía y las migrañas. Respecto a trastornos psíquicos, se le relaciona con la bulimia, depresión, ansiedad social, entre otras. Los comportamientos propios del abandono en general giran en base al abandono del otro, a la soledad misma, y que se le prive del amor de los demás, por lo que se usa una máscara de abandono, que no es más que un intento de aceptación como analgésico al dolor. La persona guarda un conjunto de características como son: el surgimiento de la herida, que surge entre el primer año de vida y los 2 años, la máscara, que es la de la dependencia, el cuerpo largo, delgado, ahí donde yo discrepo un poco, digo también obeso, débil, sin tono muscular y encorvado. Los ojos grandes y tristes. Ahora, no es que yo porque discrepe diga que no es delgado, no. O sea, digo que tiene de los dos, o sea, puede ser delgado o puede ser obeso. Vocabulario. Utiliza palabras como solo, ausente, no soporto, devoro, no me sueltan. Carácter. Una persona víctima, dependiente, apegada. Alimentación, bulímico o bulímica. Enfermedades, bueno, las ya mencionadas como el asma, la miopía, las migrañas, depresión, ansiedad social, entre otras. Muy bien, eso es todo por hoy. Recuerden escuchar la próxima emisión de Las Heridas del Ser el lunes 7 de septiembre a las 7:30 en nuestra página psicol.gimdo.com. También pueden escucharnos en diferido por nuestro blog y en nuestro canal de YouTube Psicología Holística Trascendental. Cualquier inquietud o sugerencia, no duden en comunicarse con nosotros y con gusto les atenderemos. Les agradezco mucho su atención y les deseo una feliz noche. Hasta pronto.